camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a este vuestro canal cristiano, el canal Jesucristo Vive Madrid. Hoy comenzamos un nuevo programa, Magazine Cristiano, el cual lleva por nombre Camina y Ven. En este maravilloso programa vamos a tener varias secciones, entre ellas una que se llama En Profundidad. El pastor Alejandro Montañez nos va a acompañar en los diferentes programas para ver diferentes temas a la luz de la palabra. Pero además vamos a tener en nuestra sección Camino a la Verdad una maravillosa entrevista con el actor colombiano Pedro Pallares. Te invito a que no te lo pierdas ni un solo minuto de este programa que, como digo, lleva por nombre Camina y Ven. Pero antes vamos a comenzar adorando y glorificando el nombre del Señor, tal y como nos indica la palabra en el Salmo 100, versículo 4, nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Así que vamos a iniciar este programa adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. ¡Comenzamos! Y miré y estaba allí sentado, lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación, nos diste la victoria, la muerte Él venció. En tu nombre se postran reinos y potestades. Él es alfa y omega, principio y final. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación. Hoy tu pueblo se postra, digno de adoración. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto que arrancamos hoy. En esta sección, la cual lleva por nombre En Profundidad. Y qué placer para mí poder compartir este espacio con un amigo, con un hermano, con el pastor Alejandro Montañez. Alejandro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo te encuentras? Muy- Pues agradecido con Dios de recibir esta invitación y de colaborar contigo y con otros hermanos en la fe, como Alex, Ujú. y, y todo lo que pueda colaborar para el crecimiento en la fe, la corrección en nuestras vidas si algo está mal, saber que Dios es bueno y grande es su misericordia y que nos puede perdonar cualquier falla y lo más importante es que nosotros lo aceptemos y tomemos esa corrección de Dios para vivir agradablemente delante de Él. Así es. Así es. Desde este canal, lo que siempre hemos querido es enseñar la verdadera palabra de Dios. Y hay algo que yo siempre digo mucho y es que la palabra de Dios no está desactualizada. Cualquier tema de actualidad, cualquier problema, cualquier vivencia que hoy en día tenemos en este mundo, la palabra nos va a dar la respuesta y nos va a dar el camino y la salida adecuada. Vamos a ir viendo con el pastor Alejandro Montañez a lo largo de los diferentes programas, vamos a ver diferentes temas, vamos a ver historia. De verdad que os invito a que nos acompañéis en este viaje que hoy arrancamos, que hoy emprendemos y que, si Dios quiere, vamos a ir llevando la respuesta y la palabra de Dios a través de la actualidad, en profundidad, como se llama esta sección, a los hogares. Y vamos a arrancar con un tema polémico, para no variar, para no ir desviando el rumbo, ¿no? Y lo hemos titulado Las parejas del mismo sexo. Entonces, quiero hacer una breve introducción a este tema antes de que el pastor Alejandro nos comience a explicar. El creciente apoyo social, político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de entidades sexuales alternativas, nos ha impulsado a clarificar una nueva posición con respecto a estos asuntos tan críticos, ¿no? Creemos que todos los asuntos de fe y la conducta deben de ser evaluados, ¿dónde? Con la sana escritura, con la Biblia. ¿Sí? Recordemos lo que siempre enseñamos, todo lo que vivamos, todo lo que recibamos como enseñanza debe ser comprobado con la Biblia, puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos y de la sexualidad. ¿Ok? Por eso es necesario que la Iglesia, el cristiano y la sociedad en general comprenda y articule correctamente lo que la Biblia enseña sobre estos temas. Antes de dar paso al pastor Alejandro, quiero leer dos o tres noticias de prensa muy por encima, luego las veremos más en profundidad sobre este tema, ¿no? Quiero empezar con una publicación colombiana en la cual nos dice: un colombiano es el primer pastor cristiano gay de Latinoamérica en la Iglesia de la Inclusión. Tiene una congregación de unas 30 personas del colectivo LGTBI. Otra noticia del periódico El Tiempo nos dice que por tercera vez un juez cristiano se niega a casar a dos mujeres. Ocurrió en Cartagena. El juez se negó a celebrar una obra civil porque dice que va en contra de su moral. Y la última noticia que quiero leer para que entremos en contexto es desde el Vaticano, desde la Iglesia Católico Romana, donde el Vaticano aclara que la Iglesia no puede bendecir las uniones homosexuales. Quiero empezar a introducir este tema y que el pastor Alejandro nos vaya desgranando los diferentes puntos de vista y nos vaya guiando por el conocimiento que la palabra nos da. Pastor Alejandro, adelante. Bueno, es un tema muy delicado y es un tema, como tú lo dices, que tiene mucha controversia. Actualmente hay cientos de videos donde se ha malinterpretado o se abusa también de la autoridad y quiere también pasar por encima, pues, de los derechos de las personas. Lo que quiero aclarar acá es poder identificar, ¿sí?, cuál es el problema en sí
verlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los cromosomas, de los genes, del ADN, y el punto de vista teológico, el punto de vista de Dios. Si verdaderamente unos van unidos con los otros o hay relativamente una contradicción que bíblicamente no lo es. Lo que quiero empezar a hablarle a las personas que están escuchando este tema y de pronto va a ser visto por personas que están practicando el lesbianismo, la homosexualidad, que no es un ataque, es mostrarle a las personas que hay errores en nuestra vida que pueden ser corregidos, que son errores que te pueden estar negando la entrada al reino de Dios, porque claramente la Biblia lo dice, y que sí se puede salir de ello, ¿sí? Hay muchos que prefieren morir en esa condición a recibir la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación y la vida eterna de parte de nuestro Señor y Dios, nuestro Creador. Entonces, sabemos que como cristianos, uno de nuestros deberes es orar. Y en esa oración que nosotros dirigimos hacia nuestro Padre Celestial, no es un supermercado. Dios no es un supermercado. Así es. Sino, dice la palabra, vosotros no recibís las bendiciones de Dios porque no sabéis pedir. ¿Sí? Cuando uno entra en oración e intercede por las personas, no es las personas que me caen solamente bien, ¿sí? Las que de pronto le traen un detallito a uno, no, es por todos, ¿sí? Y en eso incluimos pues a las personas que tienen este error en su práctica sexual. Entonces, los podemos vincular como, hay en pasajes que los podemos vincular como los mentirosos. Por mi parte, yo era una persona alcohólica, ¿sí? Y hace mucho tiempo, ya hace más de 20 años, pues Dios tuvo misericordia de mí y me sacó del alcoholismo, ¿sí? También el alcoholismo lo lleva a ser a uno una persona promiscua y eso también, pues, es pecado delante de Dios. Y quiero decirle, pues, que los que practican la homosexualidad o el lesbianismo también, pues están como en ese mismo nivel, ¿sí? Para Dios todo esto es pecado, pero que mira que hay misericordia de Dios y cuando se quiere, Dios le ayuda a salir de ese problema. Lo mismo el problema de la drogadicción, ¿sí? Entonces, de las personas que son groseras, ¿sí? Maldicientes. Entonces, todos estos grupos de personas, los que son borrachos también están incluidos en estos grupos que no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es que uno quiera atacar a estas personas, sino simplemente queremos mostrarle a través de la palabra de Dios que hay un error en su vida, pero que puede ser ¿qué? Corregido, ¿sí? ¿Para qué? Para que su alma pueda heredar la vida eterna y estar viviendo eternamente con Dios cuando partamos de este mundo. Así es. Entonces, si nosotros nos vamos a 1 de Timoteo 2, del versículo 1 al 6, voy a leer de la NTV, dice que todos debemos orar. ¿Por quién? Por todos. Dice la Escritura, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias a Dios por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida práctica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios.
y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, si vemos este versículo, nos está diciendo, nosotros tenemos la obligación de orar e interceder ¿por quiénes? Por todos, ¿sí? Esto sí es inclusión, esto sí es incluyente, que nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos que orar por todos, ¿sí? Por la prostituta, por el ladrón, por el vicioso, por el promiscuo, por el homosexual, por la lesbiana, por el mentiroso, por el grosero, ¿sí? Y por todos los hermanos en la fe y los que no son de fe también. Interceder por todos ellos. Porque esto es ¿qué? Bueno y agradable a Dios. Así es. Ese es el amor de Dios. A nosotros nos dicen, pero ¿qué amor de Dios tienen en su corazón si ustedes odian al homosexual, que es el tema de este caso, ¿no? A la lesbiana. No, nosotros no odiamos al homosexual, no odiamos a la lesbiana. Al contrario, amamos a esas personas para que conozcan la verdad y sean libres de ese pecado, porque ese es un pecado, está incluido en la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver las citas. Entonces, aquí lo que nos dice nuestro Dios y Salvador es que tenemos que orar por ellos, ¿sí? No maldecirlos, ¿sí? No empezar a gritarle cosas en la calle a esas personas, porque los vemos. Cuando tú sales al supermercado, al centro comercial, tú vas al parque, ¿sí? Tú vas a ver dos hombres besándose, dos mujeres besándose, y yo no voy a ir allá, así te quería ver, Satanás, y empezar a... No, ¿sí? Hay otros que son más atrevidos y empiezan a echarle madres, a ser groseros también con él. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en sus vidas? No, simplemente llévatelo en tu mente para que cuando estés en tu lugar secreto, intercede y guerrea, ¿sí? Reprendiendo ahí sí a ese espíritu. ¿Para qué? Para que estas personas sean libres de este problema en que están metidos, ¿sí? Entonces, si Dios nos manda a orar por todos, es porque todos somos pecadores, ¿cierto? Entonces, Romanos 3, del versículo 9 al 12, dice que todos nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Dice, más bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o sean gentiles, que es en nuestro caso, están bajo el poder del pecado. O sea, todos estamos bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, porque hay muchos que dicen, no, pero es que yo soy bueno, pero es que yo no le pego a mi esposa, que yo le doy todo a mis hijos. Entonces se justifican a sí mismos, ¿sí? Pero delante de Dios no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces aquí quiero mostrarle a todas las personas, ¿sí? Incluyo a todos, con su pecado, el que tenga. Puede ser la mentira, puede ser el adúltero, ¿sí? El promiscuo, en fin, el borracho, ¿sí? El homosexual. Entonces decirle, mire, todos estábamos, ¿qué? Bajo pecado, ¿sí? Pero los que empezamos a tener el conocimiento y a buscar una salida a ese problema, por ejemplo, en mi caso el alcoholismo, ¿quién fue? Dios fue el que me sacó Así es. de eso. Y eso fue no que un día al siguiente vaya para que le saquen otro pedazo de ese espíritu de alcoholismo, no. Él me liberó de una noche
en una madrugada, y nunca más supe que era el estar borracho, ¿sí? Entonces, Dios puede hacer eso cuando uno busca en verdad que eso sea un cambio y una liberación en su vida. Entonces, aquí lo que quiero mostrarle a la gente es que todos cargamos con algo en nuestra vida, ¿sí? Y ese pasado que Cristo ya perdonó, ahora nos hace a nosotros, ¿qué? Ser libres, ¿sí? Y hay algo que tiene que ver en la vida cristiana, que nosotros no podemos empezar a señalar a todo el mundo. Dice que cuando uno le dice a una persona así, lo señala con el dedo, hay 3 que le están apuntando a uno, ¿sí? Sabemos que hay personas que están en problemas tremendos delante de Dios, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos, orar por ellos, interceder por ellos, y con programas como este, empezar a direccionar, ¿sí?, sus vidas camino a dónde, a Cristo, para que Cristo lo lleve al Padre. Es importante eso, lo que estás diciendo, Alejandro, porque últimamente se están levantando muchas corrientes, incluso dentro del propio cristianismo, acusando a otros cristianos de que es que ves, es que juzgas, es que criticas, es que estás levantando tu dedo contra el otro cristiano, es que estás dividiendo a la iglesia. Y últimamente está habiendo muchas corrientes de esto, y que se levantan en contra de, no de nosotros, o sea, es decir, de muchos programas o de muchos pastores o predicadores que realmente le alzamos la voz por el pecado y se nos echan encima. Es que veis, es que la palabra dice que no juzgues y no seas juzgado. O sea, es importante lo que Alejandro decía al inicio. Nosotros no estamos aquí ni para juzgar a nadie, ni tampoco estamos aquí para odiar a nadie, tal y como se nos quiere vender. Pero yo explicaba en un programa anterior y decía, si nosotros callamos, el mismo Dios va a pedir explicaciones de los que tenemos nociones, de los que tenemos información, de lo que tenemos la verdad que Cristo nos ha revelado al mundo entero por mediación de su palabra, y nos callamos. Porque eso por un lado, Alejandro, que me gustaría saber tu punto de vista sobre esto. Mire, el diablo es astuto, ¿sí? Es como una serpiente. Y él sabe hacer su tarea dentro de las comunidades cristianas, católicas o como se llamen. Él sabe hacer su trabajo dentro de las mismas comunidades. ¿A través de qué? Del señalamiento, del juzgamiento, del chisme, de la murmuración, ¿sí? Y lo hace también mucho mejor afuera, donde hay total desconocimiento, fuera de la comunidad, ¿sí? Y él es el que se encarga, pues, de dañar lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es donde nosotros debemos ser maduros, ¿sí? Muchas veces, y yo le decía a personas que cuando eran sacadas de un ministerio o puestas en disciplina, cerrar el pico y ya, y dejar eso en manos de Dios. No forzar nada, porque el que tiene el control de todo en ese proceso es nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, ¿sí? Exactamente. Es el Paracleto, ¿sí? Entonces, él es el que tiene ese tema en sus manos, y uno estarse, ¿qué? Quieto, estad quietos. Dice también en el Salmo que él hará. Es la batalla de él. Entonces, uno tiene que estarse, ¿qué? Quieto en oración, punto, y como dice, perdonando a nuestros ofensores, perdonando a toda clase de personas, ¿sí? Aún las más complicadas, la palabra dice resistirlos. Resístelo, ¿sí? Soporta. ¿Sí? Así es. Pero en ninguna manera, pues, tenerle odio, rencor, porque eso también es pecado en el cristiano.
Alejandro, hay algo que me gustaría que aclaráramos y yo quiero preguntarte porque también me pongo muchas veces en la piel de aquella persona que nos está viendo, ¿no? Cuando hablamos de pecados generales, alcohol, lo que tú hablabas, adulterio, robo, y en este caso que estamos tratando hoy, en el tema del homosexualismo, la persona, y ahora, como dice el dicho mal dicho, que voy a hacer como de abogado del enemigo. Entonces la persona que nos está viendo nos puede decir, bueno, ¿y por qué yo debo de suponer que lo que estoy haciendo le desagrada a Dios? ¿O por qué si las leyes me amparan y si Dios, y te voy a poner entre la espada y la pared, si vosotros predicáis de que Dios es amor, ¿por qué yo no puedo sentir amor por alguien de mi propio sexo? Bueno, el amor es un amor ágape entre hermanos, ¿sí? Es un amor limpio, sincero, ¿sí? Y el amor de Dios es Jesucristo, ¿sí? Porque Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga la vida eterna. El gran amor de Dios es Cristo. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Y él practicó el amor hacia todas las personas. Es más, lo practicó más hacia los pecadores, porque él decía, vengo no hacia los sanos, sino a los que están, ¿qué? Enfermos. Y por eso los religiosos de ese entonces, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿sí? Los ancianos de la ley, y aún los gobernantes, ¿sí? Como Herodes, lo señalaban y lo juzgaban porque él estaba rodeado de gente que pecadora, ¿sí? Entonces, si Jesús andaba con gente pecadora, él simplemente no los señalaba, sino les predicaba del amor y del perdón de Dios, sanaba sus vidas y les daba ¿qué? Vida eterna. Pero hoy en día nosotros hacemos lo contrario que lo que hacía Jesús. Hoy nosotros los señalamos, los apartamos, ¿sí? Los mantenemos allá lejos, los reprendemos, ¿sí? Y estamos haciendo la tarea al revés, ¿sí? Cuando uno debe, ahí sí ser, ¿qué? Incluyente. ¿En qué sentido? En que pueden asistir y oramos por ellos y empieza Dios a hacer la tarea en cada persona, en el problema que tenga, especialmente en el tema que estamos tratando nosotros, del homosexual y de la lesbiana, ¿sí? El amor entre las personas en Cristo es un amor que haga, ¿sí? No estamos hablando de sexo, porque mucha gente confunde amor con sexo, ¿sí? Es que vamos a hacer el amor, no, van a tener sexo, ¿sí? El amor es totalmente diferente porque es un sentimiento, mientras que el sexo es una práctica, ¿sí? Donde hay una vinculación de dos cuerpos. Eso es, o sea, hay cosas en la Biblia y verdades absolutas que Dios habla, ¿sí? Del conocer de Dios, y en las cuales nosotros podemos apreciar de que desde que Dios creó al ser humano, lo creó hombre y mujer, ¿sí? Entonces, no podemos aceptar, ¿sí? Ningún vínculo homosexual entre las personas, porque va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice uno, hermana, o amiga, o amigo, o la persona que esté viendo que tenga problemas de homosexualismo, no me odie a mí, sino póngase a cuentas con Dios, porque Dios es el que está diciendo estas cosas. Simplemente nosotros somos, ¿qué? Mensajeros, interlocutores para darle
a conocer a las personas qué es lo que quiere Dios en sus vidas, ¿sí? Y a eso mismo dice Oseas 4:6, ¿sí? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. He ahí, el deber de cada ser humano es buscar la verdad, ¿sí? Y la verdad la encontraréis ¿en dónde? En las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, si no me conocen, entonces, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. O sea que mire, todo empieza por la falta de ¿qué? Conocimiento. Si uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, de las verdades de Dios escritas en la Biblia, pues ellas nos van a ¿qué? A corregir y a direccionar y a ir por un camino correcto. Pero hoy en día vemos que a un sacerdote les preguntan, les dicen, ¿el homosexualismo es pecado? Y dicen, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y hay también adoradores cristianos evangélicos que les preguntaron lo mismo y dicen, no. Entonces, estamos negando lo que la palabra dice. O sea, ¿a qué jugamos? O estamos con Dios o no estamos con Dios. Así es. Entonces, eso es delicadísimo porque hay una confusión para aquel que no tiene conocimiento. Dice, pero si mire, el que tiene comunión con Dios dijo que no es pecado, pues sigamos en lo mismo, ¿sí? Así es. Entonces, por eso se aplica que en estos postreros días a lo malo se le dice que es bueno y a lo que es bueno se le dice que es malo. Así Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las personas se están yendo al lugar de tormento, al infierno, que nos habla también la palabra, se están yendo para allá porque por falta de conocimiento y viven engañados. ¿Por qué? Porque escuchan a otros decir ciertas cosas, pero mi responsabilidad como ser humano y la tuya y la de todos los que pueden estar viendo este video es buscar la verdad. Y esa verdad los va a hacer ¿qué? Libres. ¿Sí? Así es. Entonces, de acuerdo. Ahí está, ahí radicamos los grandes problemas del pecado en el hombre, la falta de conocimiento. Imagínense, yo a los 33 años, yo desconocía la palabra donde dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y me acuerdo tanto del pastor donde me congregaba, que decía, eso parecía una yegua asoleada. Dicen que una yegua asoleada les ponen un platón como con agua de panela y eso se lo beben en segundos, y así era yo con el alcohol. Pero cuando ya la luz de la escritura llegó a mi vida, yo entendí, dije, mire, yo estaba perdido, ¿sí? ¿Llevado por qué? Por un espíritu de alcoholismo que se llevando al infierno. Pero la gracia de Dios me iluminó, me mostró un camino nuevo y me hizo todas las cosas nuevas, ¿sí? Y ahora en Cristo, pues, voy camino a la meta. No he llegado. Estamos Eso es una lucha de todos los días, dice Pablo. Así es. Listo, pues con esto se nos fue el tiempo de este primer programa, o sea que con la introducción simplemente ya llegamos al final de la sección del día de hoy, pero hay mucho más, o sea, este tema lo vamos a hablar en profundidad y si Dios lo permite, en 8 días vamos a estar viendo un tema del homosexualismo importante a tener en cuenta y es la diferencia entre el género y el sexo, ¿vale? Vamos a profundizar sobre este tema, vamos a ver qué dice la palabra, cuál es la diferencia y cómo debemos de irla afrontando. Vale, espero que esta primera parte de este programa esté siendo de edificación. Igualmente, lo que siempre digo, están abiertos todos los canales, los comentarios, todo para que nos dejéis las inquietudes.
y a partir de ahí vamos para adelante. Entonces, Alejandro, no sé si quieras decir algo para despedirte de este primer programa. Bueno, quiero invitar a las personas que de pronto se hayan resentido por este tema y esta charla, a que busquen en la palabra de Dios esa paz que Dios da al ser humano y sobrepasa todo entendimiento. Que busquen en la palabra verdaderamente cuál es el propósito que tiene Dios para su vida, ¿sí? Y buscar agradar a Dios. Mire, hay algo que yo siempre he enseñado y es cuando hay tres formas de agradar. Me agrado a mí mismo, ¿sí? Agrado a los demás o agrado a Dios. Entonces, hay tres grupos. ¿En cuál de esos estás? Yo pasé por el primero hace muchísimos años. Me agradaba a mí mismo, o sea, me daba vida, alcohol, promiscuidad, desjuiciado, ¿sí? Después, claro, como es un modelo de vida, pues empecé a buscar cómo agradar a los demás, o sea, la aceptación en los grupos, ¿no? Para que lo reconocieran a uno y no lo dejaran incluir en X o Y grupo. Pero no me llenó tampoco, hasta cuando llegó el querer agradar a Dios. Y cuando empecé a agradar a Dios, mi vida fue ¿qué? Llena, fue plena. Entendí cuál era el propósito de mi vida sobre esta tierra. Amén. Así es. Y aquí estamos. Así es. Entonces, ahí queda la invitación del pastor Alejandro, que nos examinemos y veamos en cuál de los tres grupos. Y lo ideal y lo maravilloso sería que si estás en ese primer grupo, a lo largo de todos estos programas, acabes estando en el tercero, y que es el importante, en agradar a Dios. Así que sin nada más, nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días. Gracias, pastor Alejandro, por acompañarnos. Y esperamos que Dios os bendiga grandemente y os llene de conocimiento. O sea, que si Dios lo permite, recordad que tenemos una cita en 8 días. ¿Ok? Muchas gracias a todos y bendiciones. Amén. Nos vemos. Chao. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección que lleva por nombre Camino a la Verdad. Y estrenamos esta sección con una persona, con un hermano, con un gran artista colombiano, Pedro José Pallares. Pedro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Jonathan, muchas gracias, muy bien, muy contento y muy honrado de tener la oportunidad de compartir contigo, con todos los amigos, toda la familia de JB Madrid, y bueno, un saludo para todos desde Colombia.
Muchísimas gracias, es recíproco. Para aquel que no conoce a Pedro José Pallares, es decir, que es un actor colombiano, con casi más de 20 años de trayectoria en diferentes películas, series, a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel internacional también. Pedro José ha logrado de verdad un reconocimiento actoral en el país muy grande, como digo, incluso en gran parte de Latinoamérica, porque has hecho producciones también por parte de Telemundo, creo recordar. Sí, Y en este momento, felizmente casado con Lucía Aldana, así ¿correcto? es, Y lo más así es. importante de todo, y es que a fecha de hoy es un hijo del Altísimo que predica su santa palabra a través de las redes sociales. Eso es lo maravilloso. Así es. Permíteme contar una pequeña cosa que a mí me ha resultado de verdad que edificación, y es que cuando nosotros contactamos con Pedro para esta sección, él no preguntó ni qué denominación, ni de dónde vienes, ni a dónde voy, ni qué hay que hacer, sino dijo, cuenta conmigo. Es como debe de ser el cristiano. Es cuenta conmigo. Como decía Pedro fuera de cámara, somos guerreros, ¿no? Somos guerreros de Cristo. Y tenemos que ser muchas veces como Isaías le decía a Jehová, le decía, Señor, heme aquí, envíame a Envíame a mí, mí. ¿no? Así es. No crear distensiones, no crear diferencias ni particiones dentro de la propia Iglesia de Cristo. Y eso de verdad que es de agradecer. Gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación y por estar hoy con nosotros. Muchas y muchas gracias. No, yo estoy, como te decía, muy feliz, muy honrado, y creo que estamos llamados a usar lo que tenemos, ¿no? Para transportar y para dispensar la vida, el perdón, la restauración que Dios nos ha dado. Y qué bendición que contamos con los medios digitales y con las redes sociales para eso. Es una herramienta excelente y es una muy bonita oportunidad, ¿no? De lo que tenemos, damos, ¿no? Y de gracia recibimos y de gracia damos también. Así es, como debe de ser. Vamos a empezar. Esperamos que esta sección sea de edificación, sea de conocimiento de la palabra y siempre hemos enseñado que hay dos maneras de enseñar y de predicar la palabra, ¿no? Una que es con la formación bíblica, que es sumamente importante, y otra es con el testimonio personal de cada persona, ¿no? Desde este canal hemos impulsado siempre, somos bibliocéntricos, nos gusta argumentarlo todo con la Biblia. Y creo que no hay mejor manera de empezar esta sección que con la propia palabra de Dios. Y permitirme que me vaya al Apocalipsis, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo, Pedro, quiero preguntarte, cuéntanos cómo llamó Cristo a tu corazón, cómo conociste al Señor. Queremos conocer el testimonio de Pedro Pallares en esta tarde. Bueno, Jonathan, yo vengo de la depresión de años. En mi caso comencé a vivirla desde los 12, 13 años más o menos. Este problema fue algo degenerativo. A medida que el tiempo pasaba, iba aumentando. Y yo lo que hacía era ocultarlo, disfrazarlo, hasta que llegó un momento en que estalló y yo tuve un intento de suicidio. Wow. Para ese momento yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Yo pues tuve una infancia bastante difícil, tuve una adolescencia muy difícil y consideré que no solamente Dios no existía, porque digamos yo tomé eventualmente la decisión de que Dios no existía, porque yo dije, si Dios existe, a mí no me iría tan mal, las cosas para mí no serían tan duras. Entonces, no hay Dios. Yo durante mucho tiempo me dediqué a estudiar filosofía y todas las corrientes ideológicas que me permitieran apoyar esa decisión que yo había tomado y pues digamos que tenía los argumentos para apoyar esa determinación que de cierta forma explicaba la misma tragedia que yo estaba viviendo. Pero cuando uno toca fondo, hay dos caminos, o tocamos el fondo para subir, o tocamos el fondo para hundirnos y para llegar a la nada, a la oscuridad y a la muerte. En el caso mío, yo toqué fondo para encontrarme con la roca, ¿no? Con la roca que es Cristo. Y
yo soy ingeniero industrial y digamos que antes de tener este intento de suicidio, cuando estaba en la universidad, el mismo estudio de las ciencias, de las matemáticas, del cálculo, me llevaron irremediablemente a encontrarme con la verdad, con el hecho de que sí hay un Dios. Es decir, mi decisión de que Dios no existía era algo que no podía ser validado por la misma ciencia que a mí me gustaba mucho. A mí me encantaban las matemáticas, me encantaba el cálculo integral, el cálculo diferencial, y digamos la misma ciencia me gritaba, hay un Dios, hay un diseñador, el mundo como tal tiene una idea detrás, tiene un diseño detrás. Y yo dije, ok, la ciencia que me gusta tanto me dice hay un Dios, pero yo no creo que ese Dios quiera algo que ver conmigo. Yo creo, más bien yo creo que ese Dios es malvado. Y digamos que esa fue como la segunda parte de mis determinaciones acerca de Dios. Cuando yo toqué fondo, me di cuenta que yo necesitaba conocer la verdad. Necesitaba encontrarme con la verdad, porque todo lo que yo había abrazado como verdad me había llevado hasta el punto en el que yo estaba. Y en ese momento, digamos aquí como para particularizar un poco, mi mamá vive en otra ciudad de Colombia, yo vivo en Bogotá, mi mamá vive en Barranquilla, mi mamá asistía a una iglesia cristiana y ella lo que me dijo es, mira, esto lo resolvemos con Dios. Esto es con Dios. Yo no quería, no me gustaba la idea, pero dije, no tengo nada más que perder. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay por allá. Yo viajé a la ciudad de Barranquilla y fuimos a la iglesia con mi mamá y tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y me di cuenta que todo lo que yo había creído acerca de Dios era falso. No solamente el hecho de que era, a mi forma de ver, malvado o que no quería nada que ver conmigo, sino que además el Dios verdadero, el Dios que nos describe la Biblia, era un Dios que quería estar cerca, que quería estar cercano, que quería tener que ver conmigo, con todas las cosas que yo hacía, que yo vivía. Es más, ese Dios estaba interesado en que las cosas que yo viviera fueran determinadas por Él y fueran guiadas por Él, que no fueran una invención o una ocurrencia mía, sino que Él quería estar al tanto, pero guiando, controlando, supervisando y cuidando. Y para mí este encuentro con Dios me cambió la vida, totalmente. Yo como que por primera vez en mi vida abrí los ojos y vi todo a colores. Antes lo veía blanco y negro, ahora comencé a verlo a todo color. Se rasgó la venda. Se me cayó la venda. Y de hecho mi mamá me dijo eso. Mi mamá me dijo, es que tú antes estabas ciego y ahora puedes ver. A lo largo del camino, del paso de los años, tengo que confesar que desafortunadamente, como cristiano, yo no tomé determinaciones correctas, no tomé decisiones correctas y no entregué toda mi vida como debía haberlo hecho desde un principio. Porque además Jesucristo estaba esperando eso para mi propio bien. Y yo tuve nuevamente unas caídas, unos estrellones, hasta que volví a abrir los ojos otra vez y me di cuenta que ese Dios bueno, cuidadoso, que quería estar cuidando mi vida, diciéndome qué hacer, había desarrollado todo un sistema de cuidado para un hijo amado. Y que yo tenía que acercarme y optar por ese sistema de cuidado que él había diseñado para mí. Cuando lo hice, las cosas tomaron un nuevo rumbo. Yo tuve digamos que un segundo encuentro con Jesucristo. Cuando eso pasó, yo dije, yo tuve una primera gracia que fue sobrenatural y que yo no cuidé y no aproveché en su momento. Esta segunda oportunidad no la voy a desaprovechar. Y esto no tiene mucho que ver con
tal vez de pronto personas que nos estén escuchando por primera vez o que estén escuchando por primera vez de algo de esto digan, no, es que tal vez ustedes me están diciendo que es que ser cristiano consiste en cumplir ciertas cosas, en hacer ciertas cosas, en dejar de hacer otras, y no se trata de eso. Yo creo que las cosas que nosotros abandonamos, a lo que renunciamos, a lo que nos acogemos, realmente lo hacemos porque hay algo en nuestra alma que nos llama a eso. Así es. Hay algo en nuestro ser que nos empuja a eso. Hay cosas que nos dejan de gustar. Hay cosas que nos dejan de interesar porque Dios nos abre los ojos y nos damos cuenta que allí no hay vida y que la vida está en otro lado. Entonces, yo me acuerdo que una vez yo estaba en un taxi y comenzamos a compartir con el taxista y él me dice, no, es que ustedes los cristianos son muy aburridos. Yo prefiero seguir donde estoy porque pues donde estoy yo puedo seguir bebiendo, puedo seguir yendo de fiesta, de rumba. A ustedes no los dejan hacer nada de eso. Entonces yo le respondía, no, realmente no es que no nos dejen hacer nada de eso. Perfectamente podemos hacerlo todo, pero pues nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, que no todo edifica, no todo da vida, no todo nos conduce a la vida. Y creo que lo más bonito de conocer a Dios es saber que Dios quiere la vida para mí, quiere que yo viva de verdad. Y desafortunadamente hemos crecido en un mundo y una cultura que nos ha enseñado un estilo diferente de vida, que no es muy vida, que digamos, es más muerte, es más un estilo de muerte, más bien un estilo de vida. Es más un estilo de muerte. Y en esa cultura que hemos crecido, pues ese estilo de muerte nos ha engañado mucho, ¿no? Hemos pensado que ciertas cosas, ciertas metas, ciertos sueños, ciertos éxitos lo son todo y que cuando los alcancemos, wow, vamos a estar en la cúspide de la vida y no es así, ¿no? A mí me pasó eso y yo me encontré con ese Dios que además me dio una segunda oportunidad y yo dije, yo quiero vivir, yo quiero vivir de verdad y yo quiero conocer a ese Dios papá, bueno, cuidadoso, que me ama, que está interesado en los asuntos pequeños, grandes y sublimes de mi vida y está interesado en todo eso, como lo haría un papá y como lo haría el mejor papá que pueda existir, que es él, ¿no? Así es. O sea, fijémonos de dónde... Tenemos que tener en cuenta algo, y es que, tal y como dice la palabra, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Es decir, Jesús dijo, yo vengo, a por la oveja perdida, vengo a por el que está enfermo, porque el que está sano nada necesita. Y fijaros, como por ejemplo es el caso de Pedro, que es el que estamos viendo hoy, ¿de dónde le sacó? De algo que es hoy muy usual y con todo esto de la pandemia se ha magnificado demasiado, se ha extendido, que es todo el tema de la depresión, ¿no? Horrible. O sea, horrible. Eso es una prisión, yo creo que de las peores prisiones que puede vivir cualquier ser humano. No es algo que Dios quiera para nadie. Es horrible, es una prisión horrible, es una prisión acá y acá. Yo me acuerdo que de las cosas horribles con las que yo lidiaba todos los días es con cómo los pensamientos van a 10.000 kilómetros por hora, uno tras otro, y no hay descanso para la mente. Y estos pensamientos no son pensamientos buenos. Por lo general son pensamientos inclinados hacia que no hay esperanza, no hay futuro, todo va a salir mal, las cosas están mal, y uno tras otro. Y lidiar con eso es horrible. Las personas que han sufrido o que sufren eso realmente necesitan libertad. Y digamos acá, yo me atrevo a decirles que hay libertad para eso, hay esperanza de libertad para eso. Y esa esperanza de libertad no está en una técnica o en una terapia, no está en una medicina, está en una persona que se llama Jesucristo, porque Él ganó esa libertad para nosotros, para ti y para mí, y a Él le costó, no fue una cosa de arte de magia que Él agarró una varita mágica y toma, Pedro, ya estás completamente sano. No, hubo un precio pagado por eso, un precio altísimo. Esto no fue algo fácil.
Para mí es fácil recibirlo, pero para él no fue fácil otorgármelo, ¿no? Exactamente. Es algo que podemos decir, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un cristiano, de una cristiana, de donde Dios lo saca, ¿no? Es muy, desgraciadamente, es muy normal decir, bueno, es que me sacó de la drogadicción, es que me sacó del alcohol, es que me sacó de la promiscuidad. Pero pocas veces afrontamos cosas tan difíciles como es las depresiones, que desgraciadamente en muchos casos el destino que va a llevar es un suicidio. Total. Y vemos, con todo esto hago nuevamente mención a lo que estamos viviendo, cómo esto ha hecho hundirse incluso a propias personas consideradas cristianos y cristianas, los ha hecho tambalearse, los ha hecho llegar un momento, porque uno lo vive, uno obviamente lo ve casos en el cuales se sienten decir, ¿dónde voy? ¿Por dónde voy a salir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Con todo esto tengo enfermedad, tengo problemas que han acontecido económicos en mi casa, ¿cómo voy a hacer frente? Yo no tengo salida, prefiero morirme, prefiero incluso pasar, de lo que te decía antes, incluso pasarse pensamientos de suicidio por la propia mente. Cuidado, porque es que no hay sitio de donde el Cristo no pueda sacarte. Eso es Así es. importante. Y fijaros, otro detalle súper importante que Pedro explicaba, ¿no? Cómo tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, porque aunque lo recibes, sigues tomando decisiones por ti mismo. Pero en Así es. cambio, cuando te das cuenta del fallo y giras tu rostro, Cristo sigue con los brazos abiertos. Así es. O Así sea, es. Total. es que tenemos un padre que, o sea, si uno se pone a examinar, ve en el ser humano y uno mismo, y uno siendo cristiano, o sea, no podemos ser hipócritas y pensar que porque uno es cristiano ya es perfecto, porque es falso. Y yo hablo por mí, yo soy una persona que tengo muchos defectos, que cada día caigo, que no merezco ni siquiera ni una milésima parte de la gracia que Cristo derrama cada día sobre mi vida y sobre mi casa, pero que aun siendo nosotros los que volvemos la espalda al Creador, el Creador es el que está ahí. Así es. O sea Así es. que Ujú. si hoy tú que nos estás viendo, yo siempre digo lo mismo, para Dios no existen las casualidades. El hecho de que tú nos estés viendo hoy ya venía previsto en los planes de Dios. Y si tú has pasado, estás pasando, o tienes quizá alguien cercano que ha estado pasando por todo esto que Pedro ha estado comentando, aférrate a la roca verdadera que es Cristo, porque en Él vas a encontrar salida. ¿Ok? Así es. Pedro, vamos a continuar charlando, vamos a continuar y quiero saber cosas en el área cristiana que me gustaría que habláramos, que debatiéramos y que saber tu opinión. Pedro, ¿cómo describirías la forma en que el Evangelio cambia nuestra vida? Wow. Yo creo que la palabra de Dios tiene no solamente el poder, sino la intención de transformarnos completamente. Yo creo que el problema es en qué tan dispuestos estamos nosotros a dejarnos cambiar, a dejarnos moldear. Eso tiene que ver con muchas decisiones que tomamos, con la disposición que tenemos a que Dios entre y nos cambie, que su palabra, su mensaje nos cambie, sino cuánto también estamos dispuestos a ser intencionales en eso, a trabajar en eso, a ir a beber de la fuente que es la palabra de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar que esa palabra que estamos buscando intencionalmente se convierta en algo tangible? Y es para ser de pronto un poquito más prácticos con esto de lo que estamos hablando, es yo particularmente, uno de los defectos que yo por fe digo que tenía, uno de los defectos que por fe yo digo que tenía era digamos, la necesidad de tener la razón en las conversaciones que tenía, sea personal o incluso en redes sociales. Yo debo tener la razón y hay de aquel que me diga cosa contraria. Entonces, cuando
cuando me pongo a explorar la palabra de Dios que me dice acerca de las actitudes que yo tengo, de las reacciones que yo tengo, me doy cuenta pues que yo estoy no solamente teniendo unas actitudes equivocadas, unas reacciones equivocadas que pueden afectar a la otra persona, sino que también me están afectando a mí. Me estoy desgastando emocionalmente con esas ganas de tener la razón, con esas ganas de que me digan, sí, tu palabra es cierta bajo, mejor dicho, bajo cualquier circunstancia. Sí. Y me doy cuenta que cuando no peleo tanto por tener la razón o por querer tener la razón, estoy mejor, estoy más tranquilo. Pero además de eso, estoy permitiéndole a otra persona tal vez tener un poquito también más de paz y más de tranquilidad. Entonces, solamente por dar un ejemplo, la palabra de Dios habla acerca del respeto por las autoridades, ¿no? Así es. Y bueno, digamos que una de las autoridades que más irrespetamos, y yo diría que en todo el mundo, es una autoridad puesta en casi que todas las esquinas de las calles que se llama semáforo. Es una autoridad, no es un ser humano, pero es una autoridad. Dice rojo y hay que parar, dice verde y hay que seguir. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a... ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? Me dice, respeta a las autoridades. Perfecto. Aquí hay un semáforo. Voy de afán. Voy de afán. Pero paro el carro. Decido parar el carro. Creo que ahí estoy permitiendo que la palabra de Dios me transforme. Y estoy siendo intencional en esa transformación. Que va a ser muy buena para mí. Así es. Va a ser muy buena para mí. Porque al final no es Dios el que se beneficia de mi obediencia. Dios ya es Dios. Pero a mí sí me va a traer buenos frutos. Uno nunca sabe qué cosa hay detrás muchas veces de una esquina o después de un semáforo. Y no sabemos en qué momento malo nosotros irrespetamos esa autoridad y nos encontramos con un accidente. Y creo que así con todo, ¿no? Entonces, yo pienso que la intención de Dios a través de su palabra, a través de su mensaje de vida, a través de su evangelio, como lo llamamos nosotros, es ser transformados de una forma integral en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro aspecto personal, familiar, en lo que tiene que ver con nuestras aspiraciones, con nuestros sueños, con nuestro trabajo, con nuestro rol como hijos, como estudiantes, como ciudadanos, en todos los aspectos. Y creo que nosotros necesitamos ser transformados a diario y necesitamos también ser conscientes y pacientes que esto es un proceso que se va a tardar toda nuestra vida, ¿no? Exactamente. Y que la vamos a finalizar aquí y no vamos a estar transformados hasta que no estemos. Fijaros lo que, si recordamos lo que Pedro estaba hablando de la anécdota con el taxista, ¿no? Que decía, no, es que vosotros no podéis hacer esto, no podéis hacer lo otro, no podéis. O sea, a nosotros, como la expresión popular dice, nadie nos está obligando a nada, ¿no? Pero fijémonos cómo la palabra, tal y como dice que esa palabra es viva y eficaz, como esa espada de doble filo que atraviesa el alma, los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos, hace la obra maravillosa en nuestro interior, que de todo lo que estábamos antes enganchados, cercanos, pegados, ahora ya nos crea ese hasta propio rechazo, ¿no? Aquí es muy, obviamente yo creo que a nivel mundial, pero por ejemplo ahora que cuando llega el verano, entonces que si las fiestas, que si las discotecas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es decir, uno ya siente que no es lo que Dios tiene preparado. Es más, nosotros hay veces, con mi esposa lo hemos vivido, a lo mejor que pues obviamente las temperaturas aquí en Madrid en verano son muy altas y cuando atravesamos ola de calor a lo mejor es la 1 a las 2 de la madrugada y estamos todavía a 35, 36 grados, o sea, está muy fuerte. Wow. Y si no sales a caminar no puedes ni respirar, ¿no? Y yo salgo, hay veces que salimos con mi esposa a caminar y yo le digo, mi amor, nos hacemos mayores, simplemente por el hecho de lo desagradable que es ver ciertas cosas, o ciertos ambientes, o ciertas palabras, ¿no? Que te hacen decir, no, es que se confirma la palabra de Dios en mi vida. Dice, ya no eres ni griego ni gentil, sino que tu ciudadanía es de los cielos. Tú ves como la palabra que quizá
antes de conocer a Cristo, te sucede una situación y tú eres el primero que de cabeza vas a pasar por ellas y ahora como esa misma situación te crea rechazo, como te crea como, ¿sí me explico? O sea, es ese cambio y más, lo vamos a ver más adelante en otras de las preguntas que vamos a conversar con Pedro, pero cuando te mueves en un sector como es el del espectáculo, y empiezas a decir cosas que no por nada, sino porque tú sientes, porque a ti te nace que no debes de estar ahí, cómo empiezan las criticaciones o cómo empiezan a llamarte raro. Sí, o sea, a mí nos decían, no, es que a nosotros nos explican una anécdota de un pastor que decía, es que a nosotros los cristianos nos dicen, es que os han lavado el cerebro, pero es que literalmente es lo que nos han hecho, nos han lavado el cerebro porque lo teníamos sucio, no lo siguiente. Así es. Sí, claro, tú lo sabes bien, Jonathan, que tú eres manager de artistas, eres manager eres representante de actores y sabes muy bien eso. Entonces, yo creo que no es algo fácil, y no estoy hablando únicamente del medio artístico, sino de todos los medios. Todos los medios tienen sus complejidades. Yo Sí, claro. no me alcanzo a imaginar, les pido perdón, aquí hay un bigote, si ustedes lo ven, por acá, es que tengo a mi gata aquí atrás que le gusta acompañarme a estas reuniones. Voy a traérmela a ver si me acompaña acá en la entrevista. Ven, Misha. Venga para acá. Tengo dos gatitas, entonces a ella le gusta aquí acompañarme. Estar ahí presente. Entonces, todos los medios tienen sus complejidades y tienen sus desafíos, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos llamados en amor a hacer presión, no a ser presionados, sino a hacer presión. No, esto no es algo fácil. Digamos que si una persona, no sé, un médico en su medio encuentra dificultades y de pronto su corazón está cambiado, su mente está cambiada, pero ve su entorno y ve que tal vez por no seguir a su entorno comienza a sentirse aislado, a sentirse separado, a sentirse rechazado. Eso no es fácil, eso no es sencillo, pero hay recompensa en eso. Hay fruto en eso, hay cosas buenas en eso. Yo creo que de las cosas buenas que pueden pasar cuando ese llamado que pone Dios en nuestro corazón de no seguir eso, eso a lo que antes hacíamos parte, no seguirlo más, yo creo que de las recompensas que hay ahí es precisamente dejar de ser parte de ese tipo de grupos. Yo me acuerdo que yo comencé a tener otros amigos. Mi círculo comenzó a depurarse mucho, pero comencé a tener amigos nuevos. Comencé a tener cerca personas, a personas nuevas con las que yo me identificaba, con las que comenzamos a compartir cosas diferentes. Entonces yo creo que eso es algo bueno. No es fácil la transición, ¿no? De pronto de ser rechazados a pasar a, digamos que a tener un grupo de amistades diferentes, eso no es fácil. Pero hay un fruto bueno al otro lado. Ahora, claro, tal vez nosotros podemos pensar en términos de, bueno, Pedro, o bueno, ingeniero, doctor, profesor, tal vez tú tienes que hacer ciertas cosas porque es que si no te vas a quedar sin trabajo. Sí, es posible que sí. Es posible que sí, pero también eso tiene una recompensa del otro lado. Yo creo que uno como actor, y no hablo de un actor cristiano, hablo como actor, uno muchas veces está persiguiendo el trabajo, uno está cazando el trabajo. Este es un medio muy inestable. Sí. Y estamos muchas veces persiguiendo el trabajo y estamos en momentos difíciles donde esa persecución del trabajo viene adornada de todo un contexto de dificultades, que tienes deudas, que tienes cuentas por pagar, que tienes familia, muchas cosas. Y muchas veces estamos dispuestos a hacer lo que sea porque hay que sobrevivir y muchas veces los actores nos vemos enfrentados a eso. Y entonces, digamos que, ok, estamos dispuestos a hacer lo que sea porque necesitamos sobrevivir. Pero a veces ese escenario se vuelve más difícil cuando no solamente estamos persiguiendo trabajo, sino que además de eso hay cosas que no vamos a hacer. Hay cosas que definitivamente no vamos a hacer. Entonces,
nuestro espectro laboral también se acorta mucho. Exactamente. Pero yo creo, y eso lo digo en fe, que así como nosotros como actores, tú como médico, como estudiante, como profesor, si te has encontrado con ese tipo de escenarios donde tus oportunidades se han reducido, en esta brecha pequeña, yo creo y tengo fe y tengo la seguridad y la certeza en Dios de que en esta brecha pequeña está lo que Dios quiere para ti y está lo que Dios quiere para mí. Que no es algo pequeño, no es algo ligero, es algo grande. Así. En esta brecha está. Así como las amistades se nos redujeron y quedamos con un grupo de amistades tal vez pequeño o tal vez otras amistades, muchas veces nuestras oportunidades se acortan, se acortan, se acortan. Y a veces sentimos que no hay oportunidades. Y nos preguntamos, Dios, ¿cómo voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo voy a trabajar? No hay nada por acá. Y además de eso, pues yo no estoy dispuesto a hacer esto, ni esto, ni esto. ¿Qué voy a hacer? La brecha se va acortando y ese proceso no es fácil. No es para nada fácil. Y tenemos que confiar y creer que en esa brecha pequeña, incluso en esos momentos donde la brecha se ha cerrado por completo y donde parece que no hay oportunidades, Dios sí las va a abrir. Y creo que Dios está muchas veces cerrando un montón de cosas, un montón de puertas, un montón de oportunidades para dejar lo que Él quiere hacer, enfocadamente, por así decirlo. Y me gusta ese versículo donde Dios dice que Él abre caminos en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. Es decir, que qué mayor gloria para Dios que hacer cosas en escenarios donde no hay probabilidades, donde no hay posibilidades. Fantástico. Eso no nos deja lugar de dudas, ni a mí, ni a las personas que me rodean, que fue Dios quien actuó en ese entorno, en ese contexto donde no habían oportunidades, ¿no? Exactamente. Es importante que como cristianos, o quizás si estás comenzando en la fe, debemos de aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, santa y perfecta siempre, ¿vale? Obviamente, Él no va a querer ningún mal para nosotros, pero es cierto que lo que Pedro habla, y lo vemos día tras día, como hay veces que empiezan a cerrarse cosas, puertas, ventanas, y Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero fijaros que debemos de agarrarnos a la palabra. Dice, hijos míos, tranquilos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa debe de vivirla el cristiano cada minuto. Y el no cristiano, o sea, si tú estás hoy ante el problema, Dios te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que nos aferremos a eso y que sepamos aceptar las decisiones de Dios, ¿no? Dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y eso es importante. Sus caminos son mucho más altos y más profundos que los nuestros. No podemos intentar igualarnos ante Dios. Con esto hemos llegado al final del tiempo de esta primera parte. No se acaba aquí, nos quedan muchas y muchas cosas por ver. O sea que Pedro nos va a estar acompañando, Dios mediante, en el siguiente programa, pero ya sabemos lo que es el tiempo, así que os dejamos ahí con la miel en los labios para que nos acompañéis el domingo que viene en la segunda parte de esta maravillosa entrevista que vamos a tener con el actor Pedro Pallares. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de estreno, gracias por tu disponibilidad, por tu gran corazón y te invitamos a que, si Dios quiere y si tú quieres, nos veamos en el siguiente programa y continuamos charlando. ¿Te parece? Por supuesto que sí, Jonathan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y a todas las personas que nos están acompañando hoy, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Dios es bueno. En medio de toda esta locura que está pasando en el planeta, Dios sigue siendo bueno. Y un abrazo para todos. Que Dios los bendiga desde Colombia hasta España. Un abrazo muy grande. Amén. Así quedamos entonces. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Cuidaros. Chao.
Y esto ha sido por hoy Camina y Ven. Espero que os haya gustado este primer programa. Recuerda dejar tus comentarios, tus preguntas y con mucho gusto le daremos respuesta lo antes posible. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado en el día de hoy y nos vemos en 8 días, el domingo, en este nuevo programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.